Ok, hermanos, bienvenidos una vez más a la clase de griego. Vamos a ir a comenzar primeramente con una oración y luego entramos en el material para esta ocasión. Vamos a pedir al hermano Marco que nos dirija en esta oración y luego comenzamos. Padre Santo, te agradecemos mucho por la bendición de estar aquí juntos para aprender más de lo que es en griego, para estudiar eficazmente tu palabra, Dios. Pedimos tu bendición en estos momentos que tenemos aquí juntos. Pedimos que nos guíes siempre por medio de tu palabra y que siempre que nosotros nos mantengamos fieles en tu obra, Dios. Gracias te damos por todo esto y te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces ahí les puse en sus mesas las hojas que vamos a probablemente ver en esta ocasión. Lamentablemente a los hermanos que están en línea no pude enviarles las dos hojas que son la lección número 7, dado que pues no hemos tenido internet en el edificio pues todo el día. Pero según tenemos entendido, mañana van a solucionar ese problema. Entonces mañana tempranito les mandamos esas hojas para que las puedan tener ahí junto con las demás lecciones que ya hemos considerado. Así que en esta ocasión pues me gustaría regresar a la lección número 6. Obviamente no voy a pues otra vez ver lo que son las abreviaciones de la gramática, sino más bien ya entrar a mencionar lo que son la gramática, donde dice la página número 2 de la lección número 6, dice a favor de extraer la gramática de los siguientes textos o verbos. Entonces, bueno, fueron prácticamente dos hojas. La lección 6.1 también fue la tarea sobre la gramática griega. Entonces, varios de ustedes ya hicieron, ¿verdad? Pues prácticamente tuvieron 3 semanas. Tuve una semana en Piedras Negras y otros días en California, así que no pudimos tener la clase la semana pasada, pero gracias a Dios ya estamos de regreso. Entonces vamos a ir pues uno por uno. Yo sé que ya muchos de ustedes ya trabajaron en estos ejercicios, entonces solamente vamos a corroborar o a comparar, ¿verdad?, si lo que pudieron encontrar está correcto. Acuérdense que para llevar a cabo estos ejercicios se requiere, ¿verdad?, pues de lo que es el interlineal griego de Francisco de la Cueva y el léxico ¿verdad?, pues de Wesley también, ¿verdad?, para poder encontrar o extraer la gramática de los textos. Así que una vez más, si no tiene esas dos herramientas, entonces va a ser un poco complicado sacar la exégesis de cada uno de estos textos. También quiero recordarles una vez más, si pueden comprar el diccionario W.E. Vine, entonces lo escribo acá, probablemente si se va a ver ahí en la W.E. Vine, W.E. Vine en inglés. Este es un diccionario de palabras griegas, de palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, obviamente en el Nuevo Testamento pues van a ser palabras en griego. Entonces, W.E. Vine le va a dar la definición, la definición de las palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento. Entonces va a necesitar ese diccionario para poder definir ciertas palabras. Dado a que el léxico, que ustedes ya tienen, le da breve definiciones de las palabras, pero le da más que todo lo que es la gramática, si es tiempo presente, si es tiempo pasado, voz media, imperfecto, en fin, le va a dar toda esa información. Pero ya lo que es el W.E. Vine y el diccionario Thayer, que pues lamentablemente Thayer solamente está disponible en inglés, así que pues, pero si usted lo puede adquirir y puede entender un poquito de inglés, pues le animamos a que lo adquiera, y lo puede comprar pues digital también para tener una copia y así poder definir
Thayer le da un poquito más, una definición un poquito más extensa. Y también les había mencionado del léxico Lou Nira. Lou Nira, vamos a ver acá. Lou, no se lo apunto por acá de este lado, a ver si se ve. Lou Nira. Este es un léxico, este es mi favorito, Lou Nira, porque le da más información acerca de lo que son las palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento. Una vez más, este diccionario está disponible solamente, este léxico, diccionario está disponible solamente en inglés, pero si usted tiene acceso al internet, lo que puede hacer y tiene la versión digital de ese diccionario léxico, lo que puede hacer es buscar la palabra en griego y luego le va a dar la definición. Lo único que tiene que hacer es sombrear, ¿verdad? O seleccionar la definición que necesita y la trae a lo que es Google Translator. En google.com, en Google Translator le hace copiar, mejor dicho, pegar la parte en inglés y luego se lo va a traducir al español. Y así ya usted, ¿verdad? Pues lo puede copiar en su documento. Y así es como puede usted, ¿verdad? Pues ya tener acceso a la definición en inglés. Google Translator ha mejorado, pero bastante. Aproximadamente hace como unos 10, 12 años atrás, Google Translator era terrible. O sea, usted le ponía ahí una parte ahí en algo en español o en inglés, mejor dicho, y se lo traducía horrible en español. Pero ahora yo creo que más profesionales creo que lo han mejorado. Y cuando pone un texto, prácticamente un párrafo así de largo, lo pone ahí, ¿verdad? En inglés, luego se lo pasa al español. Y las correcciones que hace después son mínimas, o sea, son como 3, 4, 5 palabras. Entonces, le recomiendo, ¿verdad? Pues que utilice y así pueda tener acceso no solamente a las definiciones de Lou Nira y Thayer, sino también cualquier libro, artículo que esté escrito en inglés y que le digan a usted, este estudio está excelente, lo puede usted traducir, ¿verdad? Con Google Translator. Así que pues nada es imposible, ¿verdad? En cuanto a aprender, ¿verdad? Pues la palabra de Dios. Tenemos herramientas muy buenas que están disponibles para nosotros, ¿verdad? Y bueno, entonces ahorita pues con lo que estamos haciendo, con la lección número 6, prácticamente una vez más, todo lo que hemos aprendido, la teoría que hemos aprendido, ahora la estamos poniendo en práctica con el propósito de, una vez más, comprender mejor la palabra de Dios. Y ese es el propósito, la meta que queremos lograr, el objetivo que deseamos lograr es entender mejor la palabra para explicarla mejor, ¿verdad? Y si la entendemos mejor nosotros, pues nos va a ayudar también a crecer espiritualmente, ¿verdad? Así que vamos a la lección número 6, la segunda página, donde una vez más dice favor de extraer la gramática de los siguientes textos. Ahora, estas hojas que vamos a ver ahorita, que ustedes ya trabajaron, ¿verdad? En las 2-3 semanas que tuvieron de vacaciones, y estoy seguro que ya terminaron con cada uno de esos ejemplos, ¿verdad? Bueno, esas lecciones ya las tienen los hermanos que están en línea, así que no se preocupe, ¿verdad? Esas lecciones ya se las mandé, ustedes ya las tienen, sobre esas las que vamos a ver ahorita. La lección número 7, la titulada 7, que es análisis de textos a la luz del griego. Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Si alcanzamos a llegar en esta ocasión. De no alcanzar a llegar ahí, entonces la próxima semana vemos la lección número 7 y hasta que la terminemos. Y luego después la siguiente sería la última lección ya. Así que pues la última lección simplemente sería un repaso de todo lo que hemos considerado en las 9, probablemente 10 clases que habremos tenido, ¿verdad? Así que voy a mencionar algunas cosas y ya usted compare, ¿verdad? Pues con lo que usted logró encontrar, ¿verdad? Dice la número 1, favor de buscar la gramática del verbo sino crecer de 2 de Pedro 3:18 y explique por qué dicha gramática ayuda a explicar mejor el texto. Entonces, la tarea era pues enfocarse
en el verbo crecer. En el verbo crecer. ¿En qué tiempo se encuentra ese verbo? Presente. ¿Ok? Tiempo presente. ¿Y qué más? ¿Cuál es el modo de ese verbo? Imperativo. ¿Ok? Modo imperativo. Ahora, y ya pues lo demás, ¿verdad? Sería, ¿verdad? Pues ya sea plural, ¿verdad? O singular. Entonces, hay ocasiones cuando nos ayuda bastante, ¿verdad? El plural o el singular. En esta ocasión vamos a enfocar, ¿verdad? en el tiempo presente y el modo imperativo. Entonces, ¿qué significa el tiempo presente? Usted ya tiene la lista en la página anterior, donde lo que es, ¿verdad? El tiempo presente. El tiempo presente, recuerden, es más, así, lo tienen bueno, tienen lo que son las abreviaciones, pero en las lecciones anteriores les di, ¿verdad? La definición del tiempo presente. Y mencionábamos que el tiempo presente significa una acción del pasado, del presente o del futuro. ¿Ok? Una acción del presente y es una acción continua, ¿okay? Una acción progresiva, una acción persistente. A eso nos referimos cuando hablamos del tiempo presente. Entonces, ¿verdad? Pues ahí está esa primera parte. Tiempo presente, acción progresiva, persistente. Y luego el modo imperativo, mencionábamos que significa, ¿qué significa el modo imperativo? Una sugerencia o un mandamiento a seguir. Un mandamiento a seguir, ¿verdad? Entonces, ahora ya entendimos que es una acción progresiva de todo el tiempo, continuamente, y ya entendimos que es un mandamiento a seguir, modo imperativo. Ahora, con ese conocimiento, ¿cómo podemos entender mejor este texto de 2 de Pedro 3 y versículo 18, donde el texto dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces lo que hacemos es entonces lo que hemos encontrado le va a dar más fuerza al significado. Entonces Pedro nos está diciendo, hermanos, es un mandamiento que ustedes crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto quiero que entiendan que es una acción progresiva, persistente, una acción continua. Es decir, hermanos, quiero que entiendan que es un mandamiento a seguir y que tienen que hacerlo todo el tiempo. No es una acción de una sola vez, sino más bien constantemente deben de mantenerse, ¿verdad? En el conocimiento creciendo en el conocimiento de la palabra, aprendiendo de la palabra de Dios. Y acuérdense que mencionaba que también debemos de traer otros textos para poder adornar el significado y el énfasis que la gramática le da. Y uno hace la pregunta, entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo escogió poner a través del apóstol Pedro un imperativo y una acción persistente en 2 de Pedro 3:18 en ese verbo? Bueno, y la respuesta es simple: porque Dios quiere que nosotros, ¿verdad? Pues nos ocupemos en crecer en el conocimiento, porque sabemos que si no crecemos en el conocimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Oseas 4:6. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por la falta de conocimiento, por cuanto despreciaron mi ley. Entonces, despreciamos la ley de Dios cuando no la estudiamos, ¿verdad? Como Dios quiere que la estudiemos. Aparte de eso, Isaías 5:13 dice, ¿verdad? Mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó conocimiento. Entonces, el Espíritu Santo pone esta información en ese verbo para ponerle de esta manera, ¿verdad? Un énfasis grande para que de esta manera no perdamos, no perezcamos y no seamos llevados en cautiverio. Entonces, así es como lo entendieron los hermanos del primer siglo cuando leyeron ese texto, ¿verdad? Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento, ¿verdad? Es una acción continua y un mandamiento a seguir. ¿Qué pasa si no estudiamos nuestras Biblias entonces? Ahora, si Dios puso un mandamiento ahí en ese texto y no lo hacemos, ¿qué significa pecado? Significa violar la ley de Dios. Primera de Juan 3:4.
el que practica el pecado infringe la ley. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. Déjame ver si hay alguna diferencia con la Biblia textual con referencia a ese pasaje. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Bueno, es similar, ¿verdad?, a la Reina Valera. Entonces, pecado es violar la ley de Dios. Entonces, no llevar a cabo los mandamientos de Dios. A Adán y Eva se le dio un mandamiento a seguir. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues violaron ese mandamiento, lo quebrantaron. Bueno, es un mandamiento estudiar la Biblia. Y si no la estudiamos, entonces básicamente somos culpables de pecado. ¿Por qué? Porque el no estudiar la Biblia, hermanos, nos puede llevar una vez más a ese cautiverio del pecado, o nos puede destruir, ¿verdad?, como el pueblo fue destruido. Entonces todo eso se le puede extraer. A eso le llamo, ¿verdad?, sacarle el jugo a lo que es el pasaje, ¿verdad?, o al verbo que aparece ahí, ¿verdad? Ok, ahora usted nomás compare lo que acabo de mencionar, ¿verdad?, con lo que usted encontró, y si se parece, ¿verdad?, pues hay una similitud ahí al 95.5%, ¿verdad?, pues va en un buen camino, ¿verdad? Número 2, favor de buscar la gramática del verbo arrepentíos y bautícese, de Hechos 2:38. Explique por qué dicha gramática ayuda a entender mejor el texto. Entonces, arrepentíos. ¿Cuál es la gramática de arrepentíos? ¿Qué le encontraron ahí? Plural. Ok. Que significa, ¿verdad?, pues más de uno, ¿verdad? Se está dirigiendo a varias personas. Auristo, ok. Auristo es una acción, ¿verdad?, de una vez. En ese momento, ¿verdad?, pues tenía que arrepentirse, ¿verdad?, pues como prerequisito para poder obtener la salvación, ¿verdad? Ok, ¿y qué más después de auristo? Activa. Voz activa, el sujeto lleva a cabo la acción. ¿Y qué más? ¿Cómo se dice? Se me fue en blanco la mente ahorita. Imperativo. Imperfecto, ¿verdad? No, imperativo, perdón, que significa un mandamiento a seguir. Entonces, no es una opción, ¿verdad?, el arrepentirse. No es una sugerencia, pero no está diciendo Pedro, bueno, si gustan, ¿verdad?, judíos, pues arrepiéntanse, ¿verdad? Y si no, pues no hay problema. Y arrepentimiento, acuérdense, para saber qué significa arrepentimiento, ¿a dónde tenemos que ir? A los diccionarios, ¿verdad?, para que le dé la definición ahí. Entonces, arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de parecer, un cambio de dirección. Entonces, Pedro le dice, ¿verdad?, tienen que arrepentirse. Es un mandamiento de parte de Dios. El arrepentimiento es esencial para ser salvo. Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borradas vuestras culpas. Lucas 13, versículo 3 y versículo 5, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Entonces nos deja la impresión Lucas 13, 3 y 5 de que el arrepentirse es una opción, una sugerencia. No, ¿verdad? Le pone una fuerza muy grande ahí. Aparte de eso, acuérdense que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Si Dios quiere que todos procedan a un arrepentimiento, es porque es esencial, necesario, es un mandamiento a seguir. Ahora, bautícese. Bautícese, obviamente va a ser plural, ¿verdad?, porque se está refiriendo a varias personas. Pero bautícese es es un modo indicativo, imperativo. ¿Qué es? Bautícese. Imperativo. ¿Ok? Imperativo que significa un mandamiento a seguir, ¿verdad? Entonces, es un mandamiento a seguir. Aquí es donde la gramática, hermano, nos ayuda a nosotros a entender, a comprender que el bautismo no es una sugerencia, si gustas hacerlo, si no, Dios sabe. No, es un mandamiento a seguir. Entonces, cuando le decimos a las personas
el bautismo es un mandamiento a seguir. Entonces, cuando nos pregunte, ¿cómo sabes? ¿Dónde dice que tienes que bautizarte? Y bueno, el imperativo en esta gramática nos ayuda a entender, ¿verdad?, que es un mandamiento a seguir. Ahora, el tiempo, ¿cuál es el tiempo ahí? Pasado, presente, futuro, imperfecto, aoristo. Aoristo, ok. Una acción de una sola vez. Entonces, el bautismo es una acción de una sola vez. Esto es lo que en ocasiones ya pues se puede explicar a aquellas personas que dicen por ejemplo, bueno, mire, señor Willy, yo entiendo lo que usted me está explicando acerca del evangelio, acerca del bautismo para recibir el perdón de pecados, pero ¿qué pasa si después de bautizarme vuelvo a pecar? Y si el bautismo es para perdón de pecados, entonces me tengo que volver a bautizar una vez más para recibir el perdón de esos pecados que volví a cometer después de mi bautismo. Entonces podemos explicarlo de dos maneras. Número uno, podemos explicarle brevemente, mire, la gramática aquí, ¿verdad?, es una acción de una sola vez, entonces se bautiza una sola vez. Y luego después, número dos, lo conecta, ¿verdad?, con Hechos capítulo 8. ¿Se acuerdan cuando Simón, el que ejercía la magia, se convirtió, escuchó a Felipe que le predicaba el evangelio, obedeció el evangelio, fue bautizado y momentos después de su bautismo observó a Felipe cómo llevaba a cabo señales y después qué es lo que hizo este hombre? Bueno, este hermano en Cristo, ¿verdad?, porque ya estaba bautizado. Bueno, sacó su billetera, no sé si fue de piel de camello, ¿verdad?, o qué clase de billetera, pero la saca y luego le dice a Pedro, ¿verdad?, pues, hey, ¿con cuánto dinero puedo comprar este poder, ¿verdad?, para que yo también pueda darlo a alguien más? Entonces ya el apóstol Pedro, ¿verdad?, pues lo reprende, le dice, ¿verdad?, pues que tiene que orar para que Dios le perdone, ¿verdad?, por lo que acaba de hacer. Entonces Pedro no le dijo, tienes que ir a bautizarte otra vez, ¿verdad?, para el perdón de pecados por lo que acabas de hacer. No, sino más bien lo instruyó a que una vez más se arrepintiera de sus pecados. Ahí es cuando hablamos de lo que es la primera ley de perdón y la segunda ley de perdón. La primera ley de perdón es la que se aplica a los que no han obedecido el evangelio. Obedecen el evangelio siendo bautizados para perdón de los pecados y ahí reciben su perdón de pecados. La segunda ley de perdón es para los cristianos y esta ley se aplica cuando el cristiano peca, entonces le pide a Dios, ¿verdad?, se arrepiente, le pide a Dios que le perdone, ¿verdad?, y entonces Dios, ¿verdad?, pues en su infinita misericordia le perdona, ¿verdad?, si ha habido un arrepentimiento genuino. Esto está basado en 1 de Juan capítulo 1, versículos 5 hasta el 9, ¿verdad?, donde dice que si confesamos nuestro pecado, ¿verdad?, pues Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ahí la gramática de limpiarnos de toda maldad es tiempo presente, lo cual indica una acción persistente, progresiva. Y como decía el hermano Guy N. Woods, decía él, así es como Dios mantiene salvo a los salvos. La sangre de Cristo, ¿verdad?, continuamente nos limpia de todo pecado. Porque obviamente, ¿verdad?, pues todos pecamos diariamente y necesitamos, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Entonces nos arrepentimos de nuestros pecados y es ahí, ¿verdad?, cuando la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Entonces, expliquen por qué dicha gramática ayuda a entender mejor el texto. Bueno, ayuda a entender mejor el texto en el sentido, ¿verdad?, de que son mandamientos que se deben obedecer. Cada persona no cristiana debe obedecer ese mandamiento de arrepentirse y bautizarse. Entonces la palabra de Dios, ¿verdad?, pues en este contexto, para la obediencia al evangelio, se aplica a los no cristianos, ¿verdad? Okay. Si agarró más o menos algo así por el estilo, ¿verdad?, pues en su explicación que usted hizo, entonces, ¿verdad?, pues está en el camino correcto, ¿verdad? Si ya después tiene, pues, alguna duda, alguna pregunta en cuanto a algo que no le salió bien ahí, ¿verdad?, en cuanto a la gramática, pues lo podemos ver después de la clase, ¿verdad? Ya después de la clase no cobro mucho, ¿verdad?, por comentarios, ¿verdad?, pues y respuestas, ¿verdad?, adicionales, ¿verdad? Número 3, favor de aclarar la confusión de que Dios solamente desea la salvación de los hombres y no de las mujeres.
la Biblia utiliza la palabra hombres en el Nuevo Testamento para referirse a la salvación. Dice 1 Timoteo 2:4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ahora, ¿cómo podemos utilizar el conocimiento del griego para aclarar esta confusión de que las hermanas piensan de que solamente los hombres van a ser salvos? Porque ahí dice hombres. No dice, el texto no dice, porque Dios desea que todos los hombres y mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que, ¿cómo se soluciona ese problema? A través del griego. Porque si lo quiere hacer en español, pues, y solamente se queda en 1 Timoteo 2:4, va a batallar. Porque ahí solamente va a encontrar la palabra hombres en español. Y como lo entendemos nosotros, en nuestro idioma español, pues, cuando vamos a hablar de mujeres, pues decimos mujeres. Y cuando vamos a hablar de hombres, pues decimos hombres. Por eso cuando nos incluimos a los dos, decimos hombres y mujeres. Pero en este caso, ¿verdad? Pues solamente el texto en español de la Reina Valera dice hombres. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Fácilmente. ¿Okay? En el griego, y acuérdense una vez más, pues los diccionarios, ¿verdad? Pues tenemos que acudir también a ellos. Probablemente el léxico le dice también alguna información de definición. Pero la palabra hombres viene de la palabra griega, ¿okay? Anthropos, ¿okay? Anthropos es la palabra griega para hombres. Y anthropos, por ejemplo, ¿qué significa antropología? La ciencia o el estudio, ¿verdad? Pues, de la humanidad. Entonces, anthropos significa un ser humano. Un ser humano puede ser hombre o puede ser mujer. Lamentablemente ahora, ¿verdad? Pues creo que hay otra categoría, ¿verdad? Pues, pero no vamos a entrar en esa, porque no existe. Hombre y mujer, Adán y Eva, no Adán y Esteban, ¿ok? Así que, entonces, anthropos significa hombre y mujer, significa persona, significa, ¿verdad? Ser humano. Entonces, cuando dice Dios en su palabra en 1 Timoteo 2:4, que Dios quiere que los hombres sean salvos, está hablando, quiere que toda persona sea salva, ya sea hombre o ya sea mujer, o quiere ver pues que la humanidad sea salva, incluyendo hombre y mujer. Ahora, en el siguiente ejemplo, el número 4, el ejercicio número 4, ahí vea pues podemos usar el conocimiento que aprendimos en el número 3, lo podemos aprender, ¿verdad? Pues en el número 4. Si no me equivoco, no tienes la lección número 6, ¿verdad? Ok. Si quieres agarrarla para que la tengas. Ahí está. Ok. La número 4. ¿Cómo sabemos que en 1 Timoteo 2:8 el apóstol Pablo autoriza solamente a los hombres para llevar a cabo las oraciones y no las mujeres? La palabra hombre aparece en 1 Timoteo 2:8. ¿Cuál es la diferencia entre 1 Timoteo 2:4 y 2:8? Okay. Es más, se pone de pie la hermana en el pleno servicio de adoración y el hermano Iván está dirigiéndose hacia el frente porque le tocó la última oración. Pero la hermana Claudia se para al mismo tiempo que el hermano Iván y le gana. Le gana al hermano Iván y llega hasta el frente y dice, yo voy a hacer la oración, hermanos, oremos. ¿Por qué no puede la hermana hacer esa oración? Basado en este ejercicio número 4. Y bueno, doy por hecho de que ya hicieron ese ejercicio, así que lo voy a explicar. Ya usted pues lo compara con la explicación. Ok, 1 Timoteo 2:4 ya establecimos, ¿verdad?, que la palabra griega ahí para hombres es anthropos. Ahora, ¿cuál es la palabra griega para hombres en 1 Timoteo 2:8? ¿Ok? Hay dos palabras para referirse al varón, que es aner o es andros, cualquiera de los dos, ¿verdad? Los dos se refiere, ¿verdad?, pues a lo que es un varón excluyendo a la mujer, varón solamente. Entonces, aner, así como se escucha, aner o andras, andras, así como se escucha, ¿verdad? Entonces, en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere la salvación de hombres y mujeres. Pero en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los varones
hagan oración, ¿verdad?, en todo lugar, levantando manos santas sin ira y ni contienda. Entonces, en 1 Timoteo 2:8, la palabra es diferente a la del 2:4. Ahora, quise incluir este ejemplo, hermanos, porque en cierta ocasión tuve una discusión con una hermana que hizo una oración en frente de un varón. Y entonces yo le expliqué a la hermana, mire, no puede hacer eso. Si el varón está ahí, pues el varón debe hacer la oración. Y bueno, lo que hizo la hermana, pues fue prácticamente, pues, fue y agarró a su esposo, y al día siguiente pues vino con su esposo, quien también, ¿verdad?, pues era un predicador, ¿verdad?, pues en una congregación. Vino el hermano, ¿verdad?, pues, y quería hablar conmigo al respecto, a discutir el punto, y bueno, ya discutimos el punto. Es más, le dije al hermano, ¿verdad?, pues, bueno, hermano, vamos a grabar la conversación, ¿verdad?, para que no haya haber ningún malentendido de que yo no dije esto, no dije aquello. Se grabó la conversación, ¿verdad?, y hasta la fecha todavía la tengo ahí en mis archivos. Entonces le explicaba al hermano que en primera, porque el argumento que la hermana y él me estaban dando es, hermano, 1 Timoteo 2:4, que dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y luego 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Entonces, me está diciendo usted que en 1 Timoteo 2:8 solamente se está refiriendo al varón. Entonces, en 1 Timoteo 2:4, entonces Dios solamente quiere la salvación de los varones. ¿Eso es lo que me está diciendo usted? Y ya luego dije dentro de mí, bueno, hermano, déjeme le explico esto. En 1 Timoteo 2:4, la palabra hombres es antropos. Y en 1 Timoteo 2:8, la palabra griega para hombres es aner. Son dos palabras totalmente diferentes. 2:4, hombre y mujer. 2:8, varón solamente. Y entonces el estudio, ¿verdad?, básico del griego nos revela eso. Lo que hizo el hermano, en vez de aceptar, ¿verdad?, lo que le dije, uno, o número dos, en vez de decir, ¿sabe qué? Mire, yo no puedo comprobar lo que usted me está diciendo ahorita, pero yo voy a ir a la casa y yo lo voy a estudiar para ver si lo que usted me está diciendo es verdad. En vez de hacer eso, lo que hizo fue atacar el idioma griego y comenzó a decir, ¿a poco usted cree que allá en la Huasteca estudian griego los hermanos? Y ya luego dije, hermano, y luego mencionó nombres, que no voy a mencionarlos ahorita, ¿verdad?, pues acá, pero mencionó el nombre de un director de una escuela de predicación en México y luego otros hermanos. Digo, ¿a poco usted piensa que estos hermanos saben griego? O sea, y que la Huasteca habla en griego. Y ya luego le dije, hermano, probablemente no hablan griego aquí en la Huasteca. A lo mejor tal vez los hermanos que usted me está mencionando no hablan griego. Pero Dios nos ha dejado las herramientas disponibles para poder entender mejor su palabra. Entonces, y bueno, ya simplemente no quiso aceptar, ¿verdad? Bueno, no comparto su opinión, no estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Le dije, hermano, pues lo único que le puedo decir, ¿verdad?, pues es estudie, ¿verdad?, el punto al respecto, pero esto es lo que yo le puedo, ¿verdad?, responder. Entonces, ¿verdad?, pues en vez de tomar una actitud de, pues bueno, pues lo voy a analizar para ver si lo que me está diciendo, ¿verdad?, es verdad, lo cual, ¿verdad?, pues hubiera sido, ¿verdad?, válido, de acuerdo en Hechos 17:11. Escudriñar las Escrituras cada día para ver si estas cosas son así. Pues lamentablemente no lo quiso hacer de esa manera, ¿verdad? Así que si se topa con un pentecostés, ¿verdad?, o alguien que cree, ¿verdad?, que las mujeres pueden predicar, pueden orar y todo eso, ¿verdad?, pues en presencia de los varones, ¿verdad?, pues usted puede, ¿verdad?, pues hacer referencia a este punto, ¿verdad? ¿Todo claro? Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es la palabra griega para 2:8? Aner. ¿Y el 2:4? Antropos, ¿verdad? Ok. Me hace que me estoy adelantando con las tareas de ustedes, ¿verdad? Me parece que algunos nomás llegaron a la número 2, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Entonces, aner en el 2:8 y antropos en el 2:4, ¿verdad? Y obviamente, pues en el interlineal lo puede usted ver la palabra griega, o si ya tiene suficiente vocabulario memorizado, pues ya nomás se va al Nuevo Testamento griego, donde está todo en griego, ya usted nomás busca antropos ahí, ¿verdad? Ok, Primera de Juan 1:8 y 10 parece estar en conflicto con Primera de Juan 3:6 y 9. ¿Cómo puede la gramática del griego aclarar esta aparente contradicción?
Ahora, ¿pecamos o no pecamos? Ok, ¿pecamos o no pecamos? Bueno, vamos a esos textos para que los podamos ver juntos. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 8. Primera de Juan 1 y verso 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Juan con este texto? Con estos dos textos. Está diciendo que pecamos o no pecamos. Que pecamos, ¿verdad? Y si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso. Ahora note primera de Juan 3, versículo 6. Primera de Juan 3, 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí se fija? Los que atacan la Biblia le van a decir, pues ahí está, mira, una contradicción bien clara en el Nuevo Testamento. Y ustedes creen en ese libro escrito por hombres. El primer ejemplo dice que sí pecamos y el segundo ejemplo dice no pecamos. Ok, ¿cómo está la cosa ahí entonces? ¿Pecamos o no pecamos? Se contradicen a sí mismos ustedes. Así que pues cierra la Biblia del Señor, ¿verdad? Ateo, ¿verdad? Y ya no quiere creer en la palabra. Bueno, ¿cómo le explicamos a una persona? ¿Cómo le explicamos en una clase bíblica? ¿O cómo le explicamos en una conversación con algún hermano, ¿verdad?, acerca de esto? Bueno, fácilmente, acudiendo a la gramática, ¿verdad? La gramática de los verbos. Entonces, primera de Juan 1, 8 y 10, ahí dice claramente, ¿verdad?, que sí pecamos. Si decimos que no, ¿verdad?, somos mentirosos. El 3, 6, todo aquel que permanece en él no peca. Ahí usted tiene que ver entonces cuál es la palabra griega para peca ahí, ¿verdad?, en ese texto. En el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y bueno, para hacerlo un poquito más rápido, hermanos, el verbo peca, si no me equivoco, es hamartano. El verbo peca está en el tiempo presente. Entonces, cuando está en el tiempo presente, y trayendo eso, ¿verdad?, pues a lo que es el texto, todo aquel que permanece continuamente en él, no peca persistentemente, progresivamente o continuamente o más simple todo el tiempo. Es decir, el que es nacido de Dios no peca en el sentido de traer su vida y ponerla ahí en el pecado, ¿verdad?, y vivir en ese pecado todo el tiempo. A eso se está refiriendo el apóstol Juan. No pecar, no practicar el pecado continuamente. A eso se está refiriendo. No se está refiriendo, ¿verdad?, pues a una acción de una sola vez, sino más bien a una acción continua. Entonces, a eso no está diciendo, ¿verdad?, que no peca del todo, sino más bien está diciendo no peca continuamente, es decir, no vive en el pecado continuamente. Es como, por ejemplo, la persona, ¿verdad?, que pues vive en el alcohol continuamente después de haber obedecido el evangelio y lo está haciendo continuamente, entonces está pecando, ¿verdad?, continuamente. Entonces a eso se refiere, ¿verdad?, el apóstol Juan. Ahora póngase a pensar en esto. Usted no tiene conocimiento alguno del griego. Usted agarra un comentario de cualquier autor, ¿verdad?, vamos a ponerlo de la Iglesia del Señor. Y el comentario le dice, ¿verdad?, pues esta palabra, ¿verdad?, pues se encuentra en presente, plural, ¿verdad?, o esto, lo otro, aquello, y luego, ¿verdad?, pues en el tiempo presente, acción continua, y usted lee todo eso. Pregunta, ¿estaría bien usted en solamente creer lo que le está explicando el comentario, sin saber lo que le está diciendo en realidad? ¿O estaría usted mejor preparado si usted tiene un conocimiento básico del griego y usted puede leer ese comentario y el comentario le dice, ¿verdad?, no peca continuamente? Entonces, cuando el comentario dice no peca continuamente, usted
puede verificar esa información yendo, acudiendo a lo que es el léxico. Y puede ver usted, ¿verdad? Oh, lo que me acaba de decir este comentario está en lo cierto, ¿verdad? Porque ya lo corroboré en el léxico y así dice el léxico, tiempo presente, acción continua, ¿verdad? Entonces, la aparente contradicción se desaparece cuando una vez más se analiza, ¿verdad? Pues la gramática, ¿verdad? Pues del griego. Ahora, póngase a pensar, usted una vez más no tiene conocimiento del griego y le hacen esa pregunta. Imagínate, aquí en el capítulo 1 dice que sí pecamos, en el capítulo 3 dice que no pecamos. Entonces, ¿cómo está la cosa ahí? Y usted no tiene ni siquiera conocimiento de la gramática del griego, mucho menos, ¿verdad? Pues de leer el griego. Entonces, ¿cómo le haría para explicar ahí? Entonces batallaría un poco, ¿verdad? Para poder convencer a esa persona, ¿verdad? De que no hay contradicción alguna, sino más bien, ¿verdad? Pues está en perfecta armonía, especialmente cuando se analiza, ¿verdad? La gramática griega, ¿verdad? Entonces, una vez más, hago un hincapié basado en el conocimiento que aprendemos básico, nos ayuda a comprender mejor el texto sagrado, ¿verdad? Que tenemos disponible para estudiarlo. Una vez más, cosas que no se pueden solucionar con una simple lectura en español, hermanos, o en griego, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pues es necesario, ¿verdad? Pues acudir, ¿verdad? Pues a lo que es el texto griego. Déjame ver aquí rápidamente, 3:6. Yeah. Ok, yo igual que lo que es la Reina Valera. Ok, lección 6.1. ¿Cuál es la diferencia entre Hechos 6.2 y Mateo 6.24 con referencia al verbo servir? Okay. ¿Cuál es la diferencia entre Hechos 6.2 y Mateo 6.24 con referencia al verbo servir? Ahora, el verbo servir aparece en 6.2 de Hechos, ¿verdad? Servir las mesas. Y luego Mateo 6.24, ninguno puede servir, ¿verdad? A dos señores. Entonces, servir. Una vez más, en español y en inglés se lee lo mismo. ¿Okay? Sin embargo, cuando los hermanos en el primer siglo tuvieron acceso a lo que es, ¿verdad? Hechos, el libro de los Hechos y Mateo, ellos no leyeron servir. Ellos vieron dos palabras totalmente diferentes. Okay. ¿Cuál es la palabra griega para servir en Hechos 6.2? Si es que lograron llegar hasta ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Diaconei, ¿ok? De ahí agarramos la palabra, pues, diácono, ¿verdad? Un servicio de diácono. Y el servicio de un diácono, el diácono escoge, ¿verdad? Pues, en qué área puede servir, a quién puede servir y cómo lo va a hacer. Entonces, tiene la opción, tiene un decir, ¿verdad? En cómo va a servir. Mateo 6.24, ninguno puede servir a dos señores. Entonces, la palabra griega para Mateo 6.24, ¿cuál es? Doulos, ¿ok? Doulos, ¿qué significa? Un servicio de esclavo, ¿ok? Un servicio de esclavo. Entonces, doulos y diaconei son dos palabras totalmente diferentes. Significan, ¿verdad? Pues diferente. El servicio de un esclavo y el servicio de un diácono es totalmente diferente. Pero esa diferencia no la puede ver a menos que tenga el conocimiento del griego, es decir, a menos que usted vaya al texto griego y pueda ver que las palabras son totalmente diferentes. Así que el simple hecho de que usted vea una palabra que se escribe de igual manera en este texto y de igual manera en 100 textos más, no significa, hermanos, que cada texto donde aparece esa palabra significa lo mismo. Hay que analizar, hermanos, ¿verdad? La palabra para asegurarnos de que se está refiriendo a lo mismo, ¿verdad? Y no a cosas tal vez, ¿verdad? Pues diferentes. El servicio, ¿verdad? Pues a Dios, a los apóstoles. Si usted recuerda, los apóstoles, apóstol, siervo de Jesucristo. ¿Cuál palabra cree usted que aparece ahí para siervo de Jesucristo? ¿Diaconeo o doulos? Doulos. Cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, literalmente significa Pablo
esclavo de Jesucristo. Imagínense, si no me equivoco, Santiago, el hermano de Jesús. Dice en el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es interesante esto, como dice siervo, y la palabra griega ahí es doulos. Entonces, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 7:5? Juan 7:5. Debe saberlo el hermano Marcos. Estuve en mi clase de Juan en inglés. Juan 7:5 dice, ni aun sus hermanos creían en Jesús. Ni aun sus hermanos creían en Jesús. Es más, en ese mismo contexto, da la impresión de que como que sus hermanos querían la muerte de Jesús, porque todos los judíos en el contexto remoto sabían de que a Jesús lo querían matar. Jesús no quería subir a Judea por causa de eso. Y los hermanos le dicen, sube, ve a la fiesta, muéstrate a todo el mundo. Me recuerda a José, ¿verdad? Y sus hermanos, también, ¿verdad? No querían nada bueno para su hermano. Entonces, los hermanos de Jesús no creían en él. Pero luego, de repente, sucede la resurrección de Jesús. Un hecho histórico que no puede ser negado. Y en Hechos capítulo 1 vemos a la madre de Jesús, a sus hermanos de Jesús y a los apóstoles de Jesús reunidos ahí, ¿verdad? Y era un total como de 120. Los hermanos de Jesús, que 7:5 de Juan no creían en él, ahora creen en él. Y luego escriben, ¿verdad? Pues Santiago y Judas, los hermanos de Jesús, escribieron estas cartas, ¿verdad? Y se consideran esclavos de Jesús. ¿Se pondría usted, ¿verdad?, esclavo de su hermano, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad?, como seres humanos, ¿verdad?, pues no lo haríamos, ¿verdad?, porque queremos siempre el primer lugar. Pero vemos la humildad de Santiago y la humildad de Judas, ¿verdad? Interesante. Entonces, cosas que una vez más solamente se pueden ver a través del griego. Número 2. ¿Cuál es la diferencia entre Juan 11:35 y Lucas 19:41 respecto al verbo llorar? ¿Okay? Juan 11:35, recuerden que ese es el contexto cuando Lázaro muere. Jesús se da cuenta que Lázaro está enfermo y que está a punto de morir y decide esperarse unos días, prácticamente hasta que muera Lázaro. Y luego ya después decide ir a ver, y pues y ahí María y Marta pues llegan al encuentro con Jesús. Si hubieras estado aquí un poquito antes, ¿verdad?, entonces no hubiera muerto Lázaro. Y bueno, 11:35, Jesús llega hasta donde está Lázaro, lo mira muerto y dice el texto, Jesús lloró. Note, lloró. ¿Okay? Tiempo pasado. Luego, Lucas 19:41, Jesús lloró. También, ¿verdad?, pues ahí en ese texto menciona el verbo llorar. Lloró. Entonces, lloró en los dos. 11:35 y 19:41 de Lucas. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En español es el mismo verbo, pero en griego no es igual. ¿Cuál es la palabra griega para 11:35? Edacrucen, correcto. Edacrucen. Y edacrucen, ho Jesús. Lloró el Jesús. 3 palabras en griego. Y en español decimos, ¿verdad?, Juan 11:35 es el texto más corto de la Biblia. Bueno, en griego no es el más corto. En griego son 3 palabras. En español son 2 palabras. Jesús lloró. En griego es lloró el Jesús. Son 3 palabras. Tiene el artículo definido. El texto más corto en griego es estad siempre gozosos. En español son 3 palabras, pero en griego son solamente 2. Pantote, cairete. Así que pues una nota al pie de la página ahí, ¿verdad?, para que lo tengan ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la palabra griega para lloró en Lucas 19:41? Klausen. Ok, klausen, que viene de la base, ¿verdad?, pues claio, la raíz claio, que significa. Ahora, obviamente, probablemente no lo mencioné, ¿verdad?, pues no lo enfaticé bastante, pero esto se debe de considerar
para las definiciones obviamente de las palabras. Entonces Jesús lloró y luego Jesús lloró. En los dos lloró, pero son dos palabras totalmente diferentes, ¿verdad? Aquí es lloró, pero el llorar de 11:35, hermanos, ese llorar es simplemente derramar lágrimas. ¿Ha estado usted alguna vez en un funeral donde usted observa a otras personas llorar y luego de repente usted solamente está sentado ahí y se le salen las lágrimas, pero no llora así audiblemente? Ha pasado esto. Muchas veces hemos estado en funerales donde eso sucede. Ahora, ¿ha llorado usted alguna vez fuertemente, como si fuera un bebé, verdad? Con un gran dolor. También, verdad, pues todos los seres humanos hemos pasado por esa experiencia. Bueno, esa es la diferencia entre 11:35 de Juan y Lucas 19:41. Jesús, cuando vio a Lázaro muerto, Jesús lloró, es decir, derramó lágrimas. Simplemente lloró suavemente, ¿verdad? Sin hacer ruido. Cuando Jesús se encuentra observando la ciudad de Jerusalén, 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 ¿cuántas veces? Y comienza, ¿verdad?, Jesús a dar su discurso. Entonces Jesús lloró sobre esa ciudad. Jesús, hermano, quien posee la esencia y la naturaleza divina del Padre, sabe todas las cosas, puede ver todo hacia el futuro, su conocimiento es infinito. Jesús, hermanos, en mi opinión, yo pienso que Jesús alcanzó a ver todo lo que iba a suceder, hermanos, en esa ciudad de Jerusalén, cuando en el 70 fue destruida por los romanos, donde Flavio Josefo, un historiador judío, y lo comento, ¿verdad?, ahí en mi comentario de Marcos, hermano, cómo hace el comentario de que millones de judíos, hermanos, fueron asesinados de una manera, ¿verdad?, pues brutal por parte de los romanos, y la sangre que había, ¿verdad?, pues en la ciudad, que los romanos cuando entraban, ¿verdad?, que eran fuertes y valientes, hermanos, al ver toda la matazón que habían hecho, ¿verdad?, pues muchos de ellos se quebraban, como dicen algunos, ¿verdad?, les daba cosa ver todo eso. ¿No creen ustedes que Jesús alcanzó a ver todo eso? Y Jesús, hermano, prácticamente lloró literalmente fuerte cuando, ¿verdad?, pues estaba viendo esa ciudad, sabiendo, ¿verdad?, obviamente lo que iba a suceder, ¿verdad?, pocos años después, aproximadamente unos 40 años después, en el 70, ¿verdad?, después de Cristo. Entonces, pero una vez más, regresamos al punto. Usted lo lee en español, usted lo lee en inglés, usted lo lee en chino, y el verbo es igual, pero en griego es diferente, y la diferencia solamente la puede usted observar cuando, ¿verdad?, pues analiza, ¿verdad?, pues las palabras en el texto, ¿verdad?, pues griego. Ok, ¿cuál es la gramática y significado para los siguientes verbos? He peleado, he acabado, he guardado la fe. La gramática, ya sea tiempo presente, pasado, futuro. He peleado, he acabado, he guardado la fe. Perfecto. Imperfecto. Ok. ¿Alguien más tiene algo diferente? He peleado, he acabado, he guardado la fe. 2 Timoteo 4 y versículo 8. ¿Hay más? Yo diría como Perfecto, ok. Perf es perfecto, según las abreviaciones. Entonces, tiempo perfecto. Ahora, ¿cuál es el significado del tiempo perfecto? Según las definiciones que les di. Y que les dije, ¿verdad? Pues, mientras no las memoricen, van a tener que regresar ahí para poder ver el significado. Ok, el tiempo perfecto, acuérdense, es una acción que se llevó a cabo en el pasado, pero que sus resultados continúan aún hasta el presente. Entonces, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Prácticamente, ¿verdad? Pues lo que hizo, ¿verdad?, en el pasado, ¿verdad?, pues ha durado, ¿verdad?, pues hasta el presente, ¿verdad? Lo cual indica que el apóstol Pablo se mantuvo fiel, ¿verdad?, pues desde el principio. Y como me encanta, hermanos,
leer Hechos 9 y Hechos 28. Hechos 9 y Hechos 28. ¿Qué tiene que ver Hechos 9 y Hechos 28 con el apóstol Pablo? Hechos 9, 22 y 26. Su conversión se relata. Hechos 9, Pablo es bautizado, Saulo de Tarso es bautizado, y luego dice, e inmediatamente comenzó a predicar a Cristo. Y luego, de repente, pues sigue la vida del apóstol Pablo, lo apedrean, ¿verdad? En Listra, Hechos 14, lo meten en la cárcel, está en un debate, ¿verdad? En Hechos 15 con los judaizantes, Hechos 16 lo meten a la cárcel en Filipos, y luego pues naufragio en el mar, y el apóstol Pablo en el capítulo 28, al final de su vida, antes de ser decapitado, el apóstol Pablo termina su vida predicando la palabra de Dios, sirviendo a Dios, ¿verdad? Fielmente, ¿verdad? Entonces, podemos observar, ¿verdad? Pues ese punto, ¿verdad? De que una vez más se mantuvo, ¿verdad? Pues fiel en su camino, ¿verdad? Y eso lo podemos explicar, ¿verdad? O mencionarlo cuando explicamos ese texto. Finalmente, número 4, como les dije, ¿verdad? Pues nomás nos quedan unos pocos minutos, así que pues la lección número 7, que los hermanos, ¿verdad? Pues no pudieron tener, ¿verdad? Pues acceso a esa lección en lo que están tomando el curso por internet. Entonces mañana pues les voy a mandar las hojas que vamos a ver, ¿verdad? La próxima semana por cuestión del tiempo. ¿Cuál es la gramática de estéis afanosos o inquietéis, como está en el interlineal? Sean conocidas, sean dadas a conocer. Por nada estéis afanosos. Hay una parte ahí de la gramática que es interesante, de cómo lo pone, de lo que dice el apóstol Pablo ahí. ¿Cuál es el tiempo ahí? Presente. Tiempo presente. El sujeto lleva a cabo la acción y es una acción constante, continua, progresiva, persistente. Entonces, no estén, ¿verdad? Afanosos, inquietados, preocupados continuamente. Y el modo imperativo, que es un mandamiento a seguir. Así que es un mandamiento de parte de Pablo, un mandamiento divino, el no preocuparse. ¿Por qué no debemos de preocuparnos? Y usted dice, pues lo que puedo decir, hermano, es Mateo 6. O sea, si yo me preocupo, ¿le puedo añadir un codo más a mi estatura? Muchas veces preocuparnos, hermanos, con lo que va a ser, ¿sí o no? Y con preocuparnos, ¿qué es lo que ganamos con preocuparnos? El azúcar se nos sube o se nos baja, la presión alta se sube o se baja, nos estresamos, viene la depresión, ¿verdad? Viene todo esto, es más, vienen puras cosas negativas a nuestra vida físicamente hablando. Entonces, ¿conoce el Señor eso? ¿Sabe Dios lo que puede pasar si nos preocupamos? Dios sabe eso. Entonces dice, les doy un mandamiento, seguir. Y quiero que lo mantengan constantemente en su vida, presente en su vida. No se preocupen, por nada estén preocupados. Entonces, no pueden solucionar las cosas por ustedes mismos. Si no sean dadas a conocer vuestras peticiones, ¿delante de quién? Delante de Dios. Entonces, y sean dadas a conocer, tiempo presente, acción continua, constantemente estén dando a conocer a Dios sus peticiones. Un excelente comentario a ese pasaje sería Salmo 55, 22. Dice, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. No dejará caído para siempre al justo. Y Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Salmo 27, 10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Salmo 121, 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Elías cuando estaba en la cueva? Primero, lo cuidó, o sea, lo dejó dormir. Yo le digo a mi esposa, mira lo que hizo Dios, lo dejó dormir, o sea, lo dejó descansar y luego le trajo de comer. O sea,
Entonces, déjame dormir, tráeme de comer, ¿verdad? Y luego después, ¿verdad? La otra parte ya no se la digo, ¿verdad? En la otra parte ya Dios, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Pues ya te di de comer, te dejé descansar, ahora levántate y vámonos a trabajar, ¿verdad? Hay mucho trabajo por delante, ¿verdad? Obviamente esa parte no se la digo, ¿verdad? Y digo esto, ¿verdad? Porque sé que no estamos grabando, ¿verdad? Pues ahorita en vivo, ¿verdad? Y sé que no va a escuchar eso, ¿verdad? Pero bueno, no hay que preocuparnos, hermanos, porque Dios está ahí por nosotros. Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé, ¿verdad? Entonces, obviamente, traiga otros textos también a la explicación, para que así pueda adornar, ¿verdad? Pues esa explicación y motivar a los hermanos para que confiemos más en el Señor, ¿verdad? Así que la próxima lección, ¿verdad? Vemos la lección número 7, que es titulada Análisis de textos a la luz del griego, ¿verdad? Así que pues muchas gracias, hermanos, por haber estado aquí para esta clase. Ya pues 2 clases más, la de la próxima semana y la que sigue, y pues terminamos, ¿verdad? Pues con el curso, esperando, y es mi oración de que si una cosa pudo aprender de este curso, ¿verdad? Pues me doy por servido, ¿verdad? Y si no aprendió nada, como quiera me doy por servido, ¿verdad? Porque sé, ¿verdad? Que es un buen material, ¿verdad? Pues hemos leído algunos pasajes de la Biblia y pues hemos aprendido, ¿verdad? Pues algunas cosas, ¿verdad? Vamos a ser despedidos con una última oración. Oremos. Eterno Padre, gracias te damos por ser tan bueno con nosotros. Gracias por este privilegio que nos diste de reunirnos en este lugar para considerar todo este material que nos ayuda a entender, comprender mejor tu palabra. Rogamos que te quedes con nosotros y que siempre bendigas nuestra actitud hacia tu palabra, para que podamos tener respeto hacia ella, para que podamos ser estudiantes diligentes, podamos manejarla con precisión, para que así de esta manera siempre podamos representarte correctamente. Rogamos de que nos lleves con bien a nuestros hogares, nos cuides de todo peligro y de todo mal, y en esta noche danos un descanso tranquilo y en paz. Y rogamos, eterno Padre, que si es tu voluntad que el día de mañana estemos con vida, nos dé las fuerzas para levantarnos y para llevar a cabo las actividades de ese día. Bendice también a nuestros hermanos que toman este curso a través de los videos. Bendice también su deseo de aprender más de tu palabra. Bendice sus familias y ayúdanos siempre para hacer tu voluntad. Todo esto te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a usted por su disponibilidad.